Muy bien, ya habíamos visto en el teórico precedente cómo se realiza la contracción muscular a partir de la interacción de las proteínas contráctiles actina y miosina. Para este trabajo es necesaria la energía del adenosintrifosfato. Adenosintrifosfato que al utilizarse se va a escindir, se va a dividir y va a quedar adenosintrifosfato y fósforo inorgánico. Por lo tanto, en este encuentro lo que vamos a abordar son los denominados sistemas energéticos o de qué manera está disponible la energía química para los distintos tipos de trabajo muscular. Cabe aclarar que en todos los casos, en todos los tipos de trabajo muscular, sea este de las características que sean, siempre la energía para que las cabezas de la miosina interactúen con la actina de modo tal de generar el deslizamiento de estos filamentos y provocar la contracción, siempre va a provenir del adenosintrifosfato. La diferencia se va a encontrar en las formas en que la energía para reponer el adenosintrifosfato es generada. Así que veamos nuevamente para recordar el mecanismo de contracción a nivel de las fibras musculares, a nivel de las miofibrillas, cómo los filamentos de actina y miosina interactúan a partir del estímulo que genera el calcio. Muy bien, ¿cuáles son entonces los sustratos energéticos para los cuales cuenta el ATP para resintetizarse? Ya algunos los hemos visto, pero en el caso específico de las células musculares aparece un sustrato denominado creatina fosfato o fosfocreatina. Su estructura es similar a la del adenosintrifosfato. La diferencia con este es que la fosfocreatina se rompe, libera energía y esta es utilizada para resintetizar el ATP. Entonces, la creatina fosfato o fosfocreatina es un sustrato energético para la resíntesis de ATP. Por otro lado, ya hemos visto la glucosa a partir de la glucólisis, como también en diversas reacciones se libera energía para recomponer la molécula de ATP. Se considera como un gasto neto, o mejor dicho, una ganancia neta de 2 o 3 ATP según se parta de la glucosa sanguínea o del glucógeno muscular. Y en este caso habíamos visto que la glucólisis puede terminar formando ácido pirúvico y este transformarse en acetilcoenzima A o formar ácido láctico. En este caso vamos a hacer referencia específicamente a la glucólisis lactácida o sistema glucolítico lactácido. En el caso de la fosfocreatina, junto con el ATP, conforman lo que sería el sistema de los fosfágenos o sistema fosfágeno. Y en tercer lugar tendríamos el tercero de los sistemas, el llamado aeróbico u oxidativo, donde los procesos tienen lugar dentro de las mitocondrias con la participación del oxígeno. En el caso de los sistemas anteriores, el oxígeno no es necesario y por lo tanto se los denomina anaeróbicos, mientras que en el caso de este sistema que ocurre dentro de las mitocondrias, la participación del oxígeno determina que se lo denomine aeróbico. En ese sistema aeróbico, tanto una molécula de glucosa como la de ácido graso, junto con la utilización de oxígeno, pueden generar una cantidad importante de ATP. El ácido graso ya hemos visto que puede generar mucha más energía para reponer mucho más ATP que una molécula de glucosa. Y los productos finales de estas reacciones químicas que tienen lugar en las mitocondrias
son el dióxido de carbono por un lado y el agua por el otro. Recordemos que el oxígeno termina siendo el aceptor final de esos hidrógenos que son transportados en la cadena respiratoria o sistema transportadora de electrones. Bien, veamos a esta fosfocreatina, este fosfágeno que repone al ATP. Es un sistema simple, el de los fosfágenos, porque la fosfocreatina se rompe a partir de una reacción química catalizada por una única enzima, la fosfocreatina quinasa, y la energía disponible permite recomponer un ATP. Aquí vemos cómo el ATP se rompe para que las cabezas de miosina puedan rotar y de esta manera deslizar los filamentos de actina, provocando de este modo la contracción muscular. La fosfocreatina es una molécula donde el complejo creatina, se le une un grupo fosfato por un enlace de alta energía. Estos son los fosfatos de alta energía, tanto en la creatina, el fosfato, como en el ATP. Al romperse esta molécula, queda por un lado la creatina, por otro lado fósforo inorgánico y la energía libre que es utilizada para recomponer ATP. La fosfocreatina posteriormente va a ser repuesta por energía que va a dar el ATP. Pero esto ocurre a posteriori de el esfuerzo que utiliza este tipo de sustrato energético. Es decir, en lo que llamamos la recuperación, los procesos de recuperación, la fosfocreatina, a partir de energía que le va a dar el ATP, se va a resintetizar, se va a recomponer. Por otro lado, el ATP que se utilizó para reponer fosfocreatina es resintetizado o recompuesto por energía que da el sistema aeróbico. Esto ocurre en esfuerzos donde se utiliza principalmente como sustrato energético a la fosfocreatina. El ATP, que siempre está presente para producir el desplazamiento de las cabezas de miosina sobre la actina, es decir, producir lo que se llama la contracción muscular, va a ir sosteniéndose, nunca va a caer la reserva de ATP, nunca se va a agotar el ATP. En este caso, quien se agota o quien desciende mucho su concentración o los depósitos es la fosfocreatina, que se rompe para mantener los niveles de ATP. Justamente el agotamiento o la caída importante de las reservas de fosfocreatina constituyen el factor limitante de este sistema fosfágeno. Esto ocurriría en esfuerzos de muy alta intensidad alrededor de los 12-15 segundos. La caída o el agotamiento de las reservas de fosfocreatina. Eso limita la capacidad de este sistema de los fosfágenos. También observamos anteriormente la energía provista por la glucólisis. Llamamos glucólisis citoplasmática a todas las reacciones químicas que tienen lugar justamente en el citoplasma de las células por fuera de las mitocondrias, donde se formó, en algún momento primero se consume ATP, ya lo habíamos visto, la molécula de glucosa se divide en dos triosas y finalmente se forman 4 ATPs y un aspecto importante a tener en cuenta son las oxidaciones, es decir, la liberación de iones hidrógenos que son transportados por las coenzimas NAD. Cuando llegamos a este paso del ácido pirúvico, a partir de la degradación de la glucosa, este NAD reducido cede los
hidrógenos a este ácido pirúvico para reoxidarse y se forma entonces lactato. El lactato se forma a partir de la reducción del ácido pirúvico. Este tipo de transformación metabólica es mucho más rápida, mucho más veloz que si los NAD tuvieran que ceder o transportar los hidrógenos al interior de las mitocondrias. Por eso la formación de ácido láctico para reoxidar rápidamente al NAD constituye la característica del llamado sistema glucolítico lactácido. Podemos observar que este ácido láctico que se produce en las células musculares puede salir de estas células y pasar a la sangre. De hecho, hay métodos que permiten medir la concentración de ácido láctico en sangre. Esa medición de ácido láctico en sangre, o esa concentración de ácido láctico, se denomina lactacidemia. Y es una forma de evaluar o de testear el tipo de esfuerzo que se está realizando, ¿no? Aquellos ejercicios que producen ácido láctico, es decir, que utilizan predominantemente el sistema energético glucolítico lactácido con cambios en la concentración de ácido láctico en sangre. Cuanto más intenso sea el esfuerzo, en este caso medido en kilómetros por hora, puede ser alguien que está pedaleando o haciendo ciclismo, bueno, mayor va a ser la concentración de ácido láctico en sangre. Esta es la forma o el dispositivo que permite, a partir de una pequeña gota de sangre, medir la concentración de lactato, es decir, medir lo que llamamos lactacidemia. Muy bien, pero la formación de ácido pirúvico a partir de la glucosa en la glucólisis citoplasmática, en otro destino posible de ese ácido pirúvico es ingresar a las mitocondrias, convertirse en acetilcoenzima A, como ya hemos visto, ingresar a las reacciones químicas del ciclo de Krebs, cuya función principal es la de liberar iones hidrógenos. Las oxidaciones que tienen lugar en el ciclo de Krebs, si bien hay algo de energía para resintetizar o recomponer ATP. Estos hidrógenos, al ser transportados hacia la cadena transportadora de electrones, hacia la cadena respiratoria, va a generar mucha más energía y por lo tanto mayor resíntesis de ATP, como ya hemos visto. Obviamente este sistema depende del oxígeno como aceptor final de estos hidrógenos y por lo tanto este es el denominado sistema aeróbico con formación de los productos finales, dióxido de carbono y agua. Recordemos la cadena transportadora de electrones, las reacciones químicas tienen lugar en la membrana interna de la mitocondria, entre la membrana interna y el espacio intermembranoso, es decir, el espacio entre las dos membranas mitocondriales. Allí las enzimas que se localizan tanto en la membrana intramitocondrial permite el movimiento de electrones. Recordemos que estos electrones se han desprendido de los átomos de hidrógeno. Estos serían los protones, los iones hidrógenos positivos que se transportan hacia el espacio intermembranoso, mientras que los electrones son transportados a lo largo de esta membrana interna mitocondrial. El bombeo o el traslado de estos hidrógenos que se encuentran en alta concentración en el espacio intermembranoso hacia la matriz mitocondrial produce la energía suficiente para resintetizar ATP. Finalmente, esos hidrógenos se unen al oxígeno
y forman agua. Recordemos que en el sistema aeróbico no solo se puede degradar glucógeno, glucosa, hasta ácido pirúvico y que éste forme acetil-CoA. También a partir de los triglicéridos se obtienen ácidos grasos, y esos ácidos grasos, por el proceso de activación y beta-oxidación de los ácidos grasos, también termina formando acetilcoenzima A. Por otro lado, en raras ocasiones, pero es posible, si bien no es principalmente su función, las proteínas pueden transformarse en aminoácidos y estos generar algún paso intermedio del ciclo de Krebs y también brindar energía. Entonces, el acetilcoenzima A que se forma tanto a partir de la glucosa como de un ácido graso como de un aminoácido es exactamente igual, y todos los procesos implicados en el ciclo de Krebs como en la cadena respiratoria son exactamente igual partiendo de cualquiera de estos sustratos energéticos. Aquí podemos observar cómo la intensidad de un trabajo muscular determina qué tipo de sustrato energético se utiliza predominantemente. Cuanto más baja sea la intensidad, mayor va a ser la posibilidad de utilizar ácidos grasos como sustrato energético. Cuanto mayor sea la intensidad del esfuerzo, mayor participación van a tener los carbohidratos. Fundamentalmente la glucosa, que proviene del glucógeno muscular. Son las reservas de glucógeno muscular las que aportan glucosa a los esfuerzos de intensidad elevada dentro de lo que llamamos sistema aeróbico, donde participa el oxígeno como aceptor final de hidrógeno. En todos los casos vemos que el aporte de energía proveniente de los aminoácidos es prácticamente muy pequeña o prácticamente inexistente. Muy bien, entonces aquí podemos observar, luego de describir los tres sistemas, los llamados sistemas anaeróbicos de los fosfágenos y anaeróbico glucolítico lactácido, y el sistema oxidativo propiamente dicho o aeróbico, cómo interactúan los tres sistemas según la duración de un esfuerzo. Cuanto más intenso sea el esfuerzo, es decir, cuanto mayor sea el trabajo por unidad de tiempo, más se va a depender del sistema fosfágeno. Pero este sistema fosfágeno tiene una capacidad muy limitada. Recordemos que las reservas de fosfocreatina caen bruscamente alrededor de los 12-15 segundos. Por lo tanto, el sistema glucolítico, alrededor de ese tiempo, va a ser el que pase a ser como predominante en cuanto al aporte de energía. Esta energía proviene justamente de la degradación de la molécula de glucosa hasta ácido láctico, procesos que tienen lugar en el citoplasma de las células por fuera de las mitocondrias. Más allá del minuto de esfuerzo, de los 2 minutos de esfuerzo, comienza a predominar el sistema oxidativo. Entonces, este es el continuum energético o interacción de los tres sistemas actuando según la duración del esfuerzo, que determina obviamente la intensidad. Un esfuerzo de muy alta intensidad, como una carrera, un sprint, correr 50 metros en una pista de atletismo a máxima intensidad, se puede sostener solo unos pocos segundos. Si tuviéramos que correr, en lugar de 50 metros, 300 metros, entonces ya el tiempo determinaría que el sistema glucolítico tuviera que aportar la energía que el sistema fosfágeno no lograría aportar durante todo el esfuerzo, porque las reservas de fosfocreatina habrían caído mucho.
Y más allá del minuto, los 2 minutos de esfuerzo, ya cada vez es más importante la participación del sistema oxidativo. Por eso todo esfuerzo que dure más allá de 2 o 3 minutos termina siendo predominantemente oxidativo o aeróbico. Muy bien, ¿y qué es lo que determina que un sistema energético participe o predomine con respecto a los otros dos sistemas? Cada sistema tiene una determinada potencia y una determinada capacidad. Aquí observamos los 3 sistemas que hemos descrito, el sistema de los fosfágenos, es decir, donde el sustrato energético es la fosfocreatina, aportando energía para la resíntesis de ATP, el glucolítico lactácido, donde la degradación de la molécula de glucosa hasta ácido láctico aporta energía para resintetizar ATP, y el sistema aeróbico u oxidativo, donde la energía proviene tanto de la glucosa como de los ácidos grasos en el ciclo de Krebs y en la cadena respiratoria. Si observamos la potencia de cada uno de los sistemas, podemos darnos cuenta a simple vista que el sistema más potente es el sistema de los fosfágenos. Es decir, es el sistema que puede proveer mayor cantidad de energía, esto estaría indicando la cantidad de ATP que puede producir por unidad de tiempo. Es el sistema que mayor cantidad de energía puede estar aportando por unidad de tiempo. Por lo tanto, a mayor cantidad de energía por unidad de tiempo, también podemos realizar mayor trabajo por unidad de tiempo. Es decir, podemos sostener esfuerzos de mayor intensidad. Ahora bien, ¿qué ocurre con este sistema? Tiene una capacidad muy limitada. ¿Qué significa capacidad? ¿Durante cuánto tiempo ese sistema puede estar aportando energía antes de que aparezca su factor limitante? El factor limitante del sistema fosfágenos son justamente las reservas de fosfocreatina, que son muy pocas, son limitadas, si bien hay 3 veces más fosfocreatina que ATP, pero recordemos que el ATP se sostiene gracias a la energía que aporta la fosfocreatina, y que la fosfocreatina no se resintetiza durante el esfuerzo, sino en lo que sería el periodo de recuperación. Por lo tanto, este sistema fosfágeno tiene una capacidad de segundos. Si el esfuerzo debiera continuar, entonces quien está contribuyendo con el aporte de energía es el sistema glucolítico lactácido, que es menos potente que el sistema fosfágeno, es decir, genera menos energía por unidad de tiempo, por lo tanto la intensidad del esfuerzo no puede ser igual, es decir, la cantidad de trabajo realizado con este sistema va a ser menor que la del sistema fosfágeno. Pero la capacidad es un poco mayor. ¿Cuál es el factor que limita la capacidad de este sistema glucolítico lactácido? La concentración de ácido láctico, porque la concentración de ácido láctico en realidad lo que hace es disminuir el pH dentro de las células. La concentración de iones hidrógenos elevada lo que provoca es que el medio se vuelva más ácido. Recordemos que las enzimas son sensibles a la concentración de iones hidrógeno, es decir, a la concentración o a, mejor dicho, al nivel de acidez del medio. Se inhiben las enzimas glucolíticas, con lo cual las reacciones de la glucólisis se detienen. Este sería el factor limitante del sistema glucolítico lactácido, es decir, la inhibición enzimática por la disminución del pH ocasionado por la concentración de ácido láctico. Finalmente, el sistema aeróbico u oxidativo es el menos potente de los 3. Es decir, cuando tenemos que hacer
o generar mucho trabajo por unidad de tiempo, el sistema aeróbico no sirve. Pero el sistema aeróbico tiene una gran capacidad. Acá dice indefinido. En realidad, quien estaría limitando la capacidad de utilización o de funcionamiento del sistema aeróbico son las reservas de glucógeno muscular y hepático, que son muy limitadas. Una vez que las reservas de glucógeno muscular y hepático disminuyen, por más que haya muchas grasas, no puede proseguir el esfuerzo, es decir, caemos en estado de fatiga. Por lo tanto, la capacidad del sistema aeróbico está limitada por las reservas de glucógeno muscular y hepático. Bueno, ya tenemos entonces el concepto de lo que significa capacidad y potencia de un sistema. Podemos hablar de la potencia anaeróbica como una capacidad condicional del rendimiento físico, y también podemos hablar de la potencia aeróbica, que si bien la potencia aeróbica es muy inferior a la potencia anaeróbica, es importante en cuanto a que está en relación a la capacidad de consumir oxígeno. Por eso es que potencia aeróbica se vincula con el concepto de consumo máximo de oxígeno, que se expresa como VO2 max. Esta potencia aeróbica puede ser evaluada a través de distintas pruebas o test. El consumo máximo de oxígeno o potencia aeróbica es un indicador de la aptitud física o del nivel de rendimiento. Cuanto mayor sea la potencia aeróbica, es decir, cuanto mayor sea el consumo máximo de oxígeno, quiere decir que mayor cantidad de energía se puede generar a través de este sistema aeróbico, que es el menos potente de los tres, pero esa potencia puede mejorar en función de mejorar la capacidad de consumir oxígeno, es decir, el consumo máximo de oxígeno. Y este consumo máximo de oxígeno depende, por un lado, del sistema de transporte de oxígeno, que es el sistema cardiovascular, que es lo que vamos a abordar en la próxima unidad temática. Y por otro lado, de la capacidad metabólica del tejido muscular, es decir, de cuántas mitocondrias, cuántas enzimas intramitocondriales, es decir, de la capacidad de poder generar ciclos de Krebs y cadenas respiratorias, donde el oxígeno va a ser el aceptor final de esos hidrógenos. Cuanto más oxígeno se consume, quiere decir que más ciclos de Krebs y más cadenas respiratorias se realizan. Y esto implica una mayor producción de energía por parte del sistema aeróbico. Energía por unidad de tiempo en cuanto a la potencia aeróbica del sistema. El consumo máximo de oxígeno se expresa en las siguientes unidades: en litros de oxígeno consumido por minuto o en mililitros por kilogramo de peso por minuto. Mililitros de oxígeno consumidos por kilogramo de peso por minuto. Es más, hay una forma de expresar también, una unidad de expresar la cantidad de oxígeno consumido, sobre todo esto se utiliza para expresar el consumo de oxígeno en situación de reposo, que es un MET. Un MET equivale a 3,5 mililitros de oxígeno consumido por kilogramo de peso por minuto. En relación al MET, podemos decir que un esfuerzo puede implicar 5 MET, 10 MET, 15 MET, es decir, se multiplica por 5, por 10, por 15 el consumo de oxígeno de reposo. Es otra forma de cuantificar o de tener una idea de lo que significa el consumo de oxígeno cuando pasamos de la situación de reposo a la de esfuerzo.
Muy bien, y ya por último, ¿qué es lo que regula la interacción de los sistemas energéticos? ¿Qué es lo que determina que el sistema fosfágeno predomine sobre el sistema glucolítico o sobre el sistema oxidativo? Ya hemos visto que cada uno tiene una determinada potencia y una determinada capacidad. La potencia básicamente de los sistemas está limitada por la velocidad a la cual se dan los procesos de transformación metabólica. Y esto tiene relación con la cantidad de reacciones químicas que tienen lugar y con la cantidad de enzimas que participan. Por otro lado, la capacidad de los sistemas está limitada por la aparición del factor limitante, ¿no? Y es la relación en cuanto a la concentración de ATP y de ADP lo que va a determinar que un sistema predomine sobre otro. A medida que se rompe ATP, se forma ADP. Si aumenta mucho la concentración de ADP, esto estimula a todas las enzimas de los sistemas energéticos a empezar a trabajar. Lo que está indicando la concentración de ADP es la necesidad de reponer ATP porque se está consumiendo. Si se debe resintetizar ATP rápidamente, quien mejor lo hará es el sistema fosfágeno o el sistema glucolítico. Si la reposición de ATP no es tan rápida o no es tan elevada por unidad de tiempo, pero sí se sostiene durante mucho tiempo, es ahí el sistema oxidativo o aeróbico el que va a ser predominante. Entonces, es la relación ATP-ADP la que determina básicamente la regulación de la participación de los sistemas energéticos. Esto obviamente también está en relación a las características de un determinado esfuerzo muscular, es decir, la intensidad, cantidad de trabajo por unidad de tiempo y la duración, durante cuánto tiempo se sostiene ese trabajo. Bueno, en este sistema aeróbico hemos hablado del consumo de oxígeno. El oxígeno forma parte del aire, de esta mezcla de gases que nos rodea. El oxígeno, junto con el aire, ingresa a través de las vías respiratorias, el sistema respiratorio. El oxígeno luego va a difundir hacia la sangre, va a ser transportado en la sangre hasta las células. Ahí va a difundir hacia el interior de las células y ese oxígeno va a ser utilizado en los procesos ya descritos a nivel mitocondrial. La formación de dióxido de carbono en estos procesos mitocondriales determina que este también sea expulsado, difunda desde las células hacia la sangre y por la sangre llega hasta el sistema respiratorio, donde junto con el aire es expirado hacia el exterior. También vimos cómo el sistema digestivo aporta alimentos que tienen nutrientes y luego de los procesos de digestión y de absorción de nutrientes están disponibles estos ácidos grasos o glucosa para que se realicen los procesos de transformación química, ya sea en el citoplasma de las células o en el caso del sistema aeróbico dentro de las mitocondrias. El sustrato fosfocreatina es muy particular en cuanto a las células musculares. Sus depósitos se encuentran en las células musculares. Bueno, si hay alguna duda o pregunta o comentario o consulta, los invitamos a que utilicen el foro sobre este teórico y que las expresen para que nosotros podamos darle una respuesta satisfactoria a sus inquietudes. Bien,
nos estamos viendo en el próximo encuentro o en la próxima clase para continuar desarrollando todos los programas